Hola hermanas, ¿cómo están? Vamos ya a estudiar la clase número 12 del libro de Crecer en Sabiduría y Fe. Ya es la 12, el nombre de la clase se llama Hablar con Sabiduría y está basada en Santiago 3, del 1 al 4. Dice lo siguiente: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Entonces, sabemos, el que enseña la Biblia nunca es un erudito, es siempre un estudiante. Entonces, siempre se oye hablar mucho de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Sin embargo, ambas expresiones de libertad se han visto con frecuencia degradadas por la manipulación, el lavado cerebral y el lenguaje de bajo nivel. Y no tenemos que ir muy lejos, lo hemos experimentado, lo hemos visto ahora en las redes sociales, inclusive hasta en muchos noticieros. Entonces, a veces da la impresión de que junto con las citadas expresiones de la libertad, alguien debería de proporcionarnos también la libertad de oír. Aunque hay que reconocer que muchas veces podemos escoger lo que leemos, lo que vemos y lo que oímos. Recordemos que debemos cuidarnos de lo que hablamos como de lo que oímos, porque Dios escucha nuestra conversación y no hay ninguna duda de que Él tiene el derecho de escucharnos hablar. Dios todo lo tiene registrado porque Él escucha nuestras conversaciones. Todo lo ha oído, todo lo que usted y yo hemos hablado. La lengua es el arma más poderosa del mundo. Es más letal que una bomba nuclear, pero a ella no se le lleva a cabo una inspección cuidadosa. Hay personas que tienen doble lengua, como bien sabemos. Ellos dicen una cosa por un lado y otra cosa por otro lado. Alguien ha destacado que un bebé le lleva aproximadamente 2 años aprender a hablar y unos 50 años el aprender a tener la boca cerrada. Alguien ha dicho que si deseamos que nuestra lengua no cometa errores, deberíamos recordar estos 5 factores al hablar. El primero, ¿a quién hablamos? 2, ¿de quién hablamos? 3, ¿cómo hablamos? 4, ¿en qué momento hablamos? Y 5, ¿dónde hablamos? Recordemos que el que guarda su lengua, guarda su alma, nos dice la palabra. Veamos ahora lo que Santiago tuvo que decirnos sobre la lengua. En el versículo 2, como nos hizo mencionar, Santiago estaba diciendo que el maestro tiene mayor responsabilidad y la razón para afirmarlo es el grave peligro de enseñar algo equivocado. Estamos sorprendidos y abrumados por la forma en que muchos cristianos se dejan arrastrar por cualquier tipo de enseñanza, especialmente en temas relacionados a la profecía. Todo lo que algunos maestros necesitan hoy es tener labia. Hay personas que aceptan toda clase de métodos, cultos y sectas porque son absolutamente ignorantes de la palabra de Dios. Las divagaciones de un grupo que se aparta de sus metas y de la enseñanza de la Biblia pueden llegar muy lejos, hasta el punto de forzar la interpretación de la palabra de Dios. Por otra parte, otros maestros sucumben ante el orgullo y muestran una actitud de superioridad ante los demás.
Y así fue que, teniendo en cuenta los peligros de la lengua, Santiago les estaba diciendo a sus lectores que muchos de ellos no pretendieran ser maestros, que no pensaran que el mismo momento en que alguien se convierte en un hijo de Dios, ya puede comenzar a enseñar en una clase bíblica. Y el versículo continuo advierte a los que asumen la responsabilidad de ser maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, o como en otra versión de la Biblia nos dice, pues como sabéis, seremos juzgados con más severidad. Francamente causa temor el ser conscientes de que Dios nos juzgará por la forma en que enseñemos su palabra, y estaremos bajo su condenación si nuestra enseñanza fue errónea. Continuamos en el siguiente versículo, que dice, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces, en este versículo comienza diciendo, porque todos ofendemos muchas veces. Quiere decir que nosotros podemos fallar con frecuencia y no hay ninguna excepción a esta regla. Y después dice, si alguno no ofende de palabra, es una persona perfecta. Aquí la palabra perfecta significa un creyente ya maduro, como debería de ser, como un bebé que ha crecido, se ha convertido en un niño, en un joven y después madura hasta llegar a la mayoría de edad. Santiago dijo que esa persona perfecta era capaz también de refrenar todo su cuerpo. En otras palabras, si alguien podría controlar sus palabras, podía controlar la totalidad de su cuerpo y en realidad toda su vida. Así que su manera de hablar dice a los demás quién es usted. Su lengua lo delata. Santiago trató en primer lugar el tema de la lengua desenfrenada, incontrolable. Leemos, he aquí nosotros ponemos freno en la lengua de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Aquí Santiago usó la ilustración del caballo, como podemos también leer en el Salmos 39, versículo 1, fue el rey David quien dijo, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. En otras palabras, David decía como el que él quería presentar el testimonio apropiado. Se pondría una mordaza en la boca. Yo quiero presentar el testimonio apropiado, por tanto quiero ponerle freno a mi lengua. Entonces, hay muchos creyentes hoy que deberían refrenar su boca. El Salmo 32, versículo 9 dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetos con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Pensamos que algunos aún recuerdan los días de la carreta y del caballo y saben el grave accidente que puede provocar un caballo desbocado corriendo fuera de control. De la misma manera, la lengua puede descontrolarse. Alguien hablando de otra persona ha dicho, ¿sabe una cosa? Su mente hace que la lengua se ponga en movimiento. Luego, su mente se queda en blanco y lo deja. No deberíamos pasar a través de la vida de esa manera. Tiene que haber un freno para la lengua. Después el apóstol Santiago iba a expresarse de otra manera usando una ilustración diferente con las naves. En ese tiempo las naves se les llamaban lo que sabemos son los barcos. Entonces, los grandes barcos pueden ser controlados por un pequeño timón que pocas personas incluso pueden ver.
Una tormenta muy fuerte puede empujar a un barco, pero un timón también puede controlarlo. Y la lengua puede cambiar el curso de nuestras vidas. Muchos hombres han resultado arruinados por la lengua. Muchos buenos nombres o reputaciones de mujeres han sido arruinados completamente por los chismes de alguna lengua chismosa. Entonces, como vemos el timón, ¿por qué no dejamos ese timón, esa lengua, que la controle el Espíritu Santo, hermanas? Creemos que la lengua es aún más poderosa y destructiva en este sentido. Viene bien recordar lo que el capítulo 6 del libro de Proverbios dice en el versículo 16. 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos a hacer el mal, el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Una lengua mentirosa es una de las 7 cosas que detesta Dios. Y resulta interesante observar que la lengua es la protagonista, por lo menos, de 2 elementos más de esta lista. Nos referimos a el testigo mentiroso y al que siembra discordia entre hermanos. El protagonista de esos 2 es la lengua. Una palabra descuidada puede encender un conflicto. Una palabra cruel puede destruir una vida. Una palabra amarga puede inculcar odio. Una palabra brutal puede golpear y matar. Una palabra compasiva puede suavizar el camino. Una palabra alegre puede iluminar el camino. Una palabra oportuna puede disminuir la tensión. Una palabra amorosa puede sanar y bendecir. Isaías 54 de Reina Valera dice: Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Entonces, hermanas, ¿qué importancia tiene nuestra lengua, lo que hablamos? Tengamos ese cuidado cada momento que vamos a tener una conversación, y tengamos el cuidado también de la persona a la que viene cuando entablamos una conversación. ¿Qué es lo que voy a dejar escuchar? Si va a denigrar a una persona, si va a traer un chisme, mejor, hermanas, cerremos nuestros oídos, apartémonos y cambiemos la conversación. Recuerde que toda palabra ociosa daremos cuenta al Señor. Así es que Santiago nos recalca una vez más la importancia de la lengua, de lo que hablamos. Que Dios nos ayude y que su Espíritu Santo sea el que controle nuestras conversaciones, porque Él controla nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos salen por nuestra boca. Si no digamos todo lo que pensamos, o no hablemos sin pensar. Que sea el Espíritu Santo que nos guíe a hablar. Entonces, con ese pensamiento las quiero dejar, hermanas, y espero que haya sido de edificación esta clase. Nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga.